Hola, ¿cómo están? Qué pena con ustedes. Estaba resolviendo un tema aquí que no me estaba cogiendo algo aquí en el computador, pero gracias a Dios ya está todo bien. Porfa, me confirma que me están escuchando, que me están viendo bien, porque el problema era de técnico. Me confirman, porfa. ¿Y cómo vamos? ¿Vale? Sí, perfecto. Ok, bien, me alegra muchísimo. Ok, va. Vamos, cuénteme cómo le fue el sábado. ¿Alguien me puede decir qué aprendieron el sábado? Los que se pudieron conectar debieron haber trabajado temas muy importantes como infografías, vieron napkin, ¿cierto? Para hacer infografías, debieron haber visto algo de video. ¿Vieron video con Olga y Orlando? Ok, perfecto. Ok. Dice que video no. Ok, vale, perfecto. Entonces yo les voy a preguntarles para yo de pronto no tocar ese tema, si ellos de pronto lo van a tocar en la próxima clase que van a tener con ustedes. ¿Sí? Vale. Hoy vamos a ver varios temas de su interés, así que me van a prestar toda su valiosa atención. Ok, perfecto. Entonces, voy aquí a cerrar el chat para iniciar la clase del día de hoy. Bien, mi gente bella, mi gente hermosa, vamos a partir de la siguiente forma. Voy a dar una pequeña conferencia, charla, y después vamos a hacer unos ejercicios prácticos que sé que de pronto van a ser bastante significativos para ustedes como maestros, ¿vale? Regálenme aquí, voy a poner a cargar el computador y ya vamos a iniciar. Bien. La semana pasada, la semana pasada estuvimos viendo varios temas, ¿sí? Uno de los temas que estuvimos viendo eh, tuvo que ver con educar para el siglo XXI. Decíamos que educar es preparar al hombre para la vida. Hablábamos de la importancia de reconocer los avances tecnológicos y los avances pedagógicos para atender las exigencias del siglo XXI. Vimos lo que era un aula 1.0, un aula unidireccional. Vimos el aula 2.0, que es un aula bidireccional. Vimos un aula 3.0, ¿sí? Que es un aula autodirigida, autorregulada, metacognitiva. Y vimos el aula 4.0, que es un aula basada en competencias para el siglo XXI. Sí. Posteriormente, hablábamos sobre la ceguera del conocimiento, que decíamos que era una ceguera paradigmática, por lo cual debemos siempre estar abiertos a a siempre la incertidumbre del conocimiento. Decíamos que como maestro tenemos que abandonar la arrogancia intelectual, que como maestro tenemos que aprender a educar desde el cerebro del que aprende y no desde el cerebro del que sabe. Veíamos del mismo modo la importancia de reconocer los elementos importantes. Decíamos que detrás de cada concepto concreto hay un concepto abstracto que cuidar, que si la universidad te da un salón, como maestro tú tienes que construir aula en ese salón, que de nada sirve tener una casa si no tengo un hogar, que de nada sirve tener un diploma si no tengo aprendizaje,
y que de nada sirve tener tecnologías si no tengo técnicas. Y veíamos y explorábamos un poco esto. El día viernes logramos hablar un poco de coaching educativo y terminamos creando nuestra propia marca personal utilizando inteligencia artificial. Estuvimos haciendo el Ikigai y estuvimos haciendo varios ejercicios, ¿ok? Así que hoy, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Vamos a ver un tema que he titulado, ¿sí? El saber útil, que hace parte de, de, de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro de Edgar Morin. Entonces llegamos a este punto. Lo que acabo de indicar es un breve resumen de la clase 1 y de la clase 2 para llegar a este punto que es la clase 3, que es sobre saber útil. Mis amigos, mis estimados, una de las preguntas más importantes que debe responder el maestro es: ¿lo que yo enseño es útil o es inútil? Es una pregunta que deberíamos hacernos todos los maestros. Y aunque muchas veces no las hacemos, no es solamente hacernos la pregunta de la forma correcta, sino también responderla de la forma correcta. Yo por muchos tiempo me estuve haciendo esa pregunta: ¿lo que yo estoy enseñando es útil o inútil? Hoy día reconozco que muchas veces respondí esta pregunta de manera errónea. ¿Por qué? Porque la respondía desde la postura epistemológica del conocimiento, desde la historia del constructo, desde por qué ese constructo es útil para la sociedad. Entonces, por ejemplo, yo daba matemática booleana, daba álgebra booleana, daba matemática computacional, y yo me preguntaba, ¿esto para qué es útil para los estudiantes? ¿Qué hacía yo? Yo respondía, claro que es útil porque sin las compuertas digitales, sin el álgebra booleana, sin el sistema numérico binario, eh, sin los teoremas de álgebra booleana, no existieran los circuitos digitales. Y si no existieran los circuitos digitales, no existieran las computadoras, los celulares, el smartphone, eh, los televisores, las lavadoras, las neveras. Nada de la tecnología que hoy día tenemos existiera. Por lo cual, yo asumía que entonces lo que yo estaba enseñando era útil. ¿Por qué era útil? Porque era útil para la sociedad. Cuando entendí que la pregunta era una pregunta un poco más compleja y que debía responderse desde esa complejidad, entendí que no solamente tenía que preguntarme por qué era importante para la sociedad, sino que por qué era importante para Juan Pérez o para Pepito Pérez o para María o para Luis que estaba en el salón de clase. Para ese chico de 18, 19, 20 años, ¿para qué es importante el álgebra booleana? ¿Sí? Ese conocimiento, ¿de qué manera repercute para su día a día? Porque si bien es cierto, están estudiando ingeniería de sistemas, no todos se van a ir por la parte electrónica. Y para muchas personas de los que están en ese salón de clase, lo más probable es que ese módulo más nunca lo vuelvan a ver en su vida como profesional. Otros sí, otros no. Entonces, ¿para qué es útil ese conocimiento? Esa es la verdadera pregunta que debe hacerse el maestro. Recuerden, texto, contexto y subtexto. Conocer el subtexto del individuo. ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son esas pasiones, esos miedos? O sea, conocer al estudiante para incluir ese conocimiento en los procesos de enseñanza, porque de lo contrario voy a trabajar de manera ineficiente. Edgar Morin, en su libro
una cabeza bien puesta, habla que muchas veces convertimos la educación en acumulaciones estériles, en donde vemos al estudiante como un recipiente que comenzamos a saturarlo, a llenarlo de tanta información, ¿sí? Que llega el momento que sin darnos cuenta lo infotoxicamos, lo llevamos a un nivel de infotoxicación, en donde no necesariamente el estudiante ha aprendido de manera significativa. Entonces vemos que los estudiantes terminan siendo una vasija repleta de información, pero carentes de conocimiento, ¿sí? A esto se le conoce como educación bulímica, donde el estudiante se llena, se llena, se llena, se llena, se llena, y posteriormente vomita toda esa información en un examen y termina siendo eh, certificado por esa acumulación, que pasaba un año, 2 años, 3 años, resulta que más del 70% de esa información lo más probable es que desaparezca de su sistema cognitivo. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos enseñar? ¿De qué manera rompo ese espejismo llamado educación? ¿Sí? ¿Y cómo comienzo a hacer una práctica educativa útil para los estudiantes? Entonces, permítanme, y voy a utilizar varios recursos importantes para el constructivismo cognitivo y neurocognitivo que también les va a poder servir a ustedes. Para explicar este principio, quiero retomar una parábola que me gusta mucho, una parábola que está en los evangelios, en el Nuevo Testamento eh, de la mayoría de las Biblias, eh, y es esa parábola famosa de los talentos. Vamos a reflexionarla, pero desde la perspectiva de un maestro, no desde la perspectiva religiosa o espiritual, no, desde la perspectiva de un maestro. Eh, la parábola de los talentos dice que había una vez un señor que citó a sus siervos, 3 de ellos, los llamó y a cada uno le dio según consideró que eran sus capacidades. A uno le entregó una moneda de oro, un talento, al otro le entregó 2 monedas de oro, 2 talentos, y al otro le entregó 3 monedas de oro, 3 talentos. Dice que el Señor se fue y a la vuelta de, y a la vuelta de un tiempo, no sé, no dicen cuánto tiempo pasó, regresa el Señor y los llama a rendir cuentas. Dice que el primer siervo le dijo, Señor, me diste un talento, me diste una moneda de oro. Como sabías que era un sujeto áspero, que era un sujeto fuerte, que era una persona bastante mal geniada, tuve miedo. Tuve miedo que fuese a perder el talento. Así que lo enterré, lo sepulté. Así que tú me entregaste una moneda y yo te devuelvo la misma moneda. Es decir, el sujeto le entrega lo mismo que el Señor le entregó. Dice la parábola que el Señor se molestó tanto con ese siervo que terminó reprendiéndolo, exhortándolo, disciplinándolo y castigándolo. Se acerca al segundo siervo y le dice, dame cuentas. El segundo siervo dice, Señor, usted me entregó 2 monedas de oro, tome sus 2 monedas de oro y tome 2 adicionales que son producto de lo que multipliqué, de lo que usted me dio. El Señor lo recompensa, lo elogia, lo exalta
¿sí? Llama al tercer siervo y el tercer siervo le dice lo mismo. Señor, usted me entregó 3 monedas de oro, tome sus 3 monedas de oro y tome 3 monedas de oro más, ¿sí? Y el Señor terminó también recompensándolo, elogiándolo y exaltándolo. 3 cositas que aprendí de esta parábola como maestro. Uno, debo aprender a educar desde la heterogeneidad. Y eso me demanda conocer a mis estudiantes. Este señor conocía a sus siervos y supo darle a cada uno según sus habilidades, respetando la unidad básica. La unidad básica era una moneda. Así que al que menos le dio la unidad básica, una moneda de oro. Al segundo le dio el doble de la unidad básica y al tercero le dio el triple de la unidad básica. Así que como maestro aprendo un principio. Y es que tengo que establecer un derecho básico de aprendizaje. Tengo que mantener lo básico. Esto es lo elemental. Esto debo entregárselo a todos mis estudiantes. Pero de ahí en adelante habrán estudiantes que yo tendré que darles más, porque sus capacidades, sus habilidades, sus potencialidades van a ser diferentes. Entonces, este principio me permite entender que debo trabajar, uno, con una unidad básica de aprendizaje. Tengo que garantizar una unidad que a todos le debo garantizar. Pero de ahí en adelante, a algunos le tendré que darle el doble, el triple, el cuádruple, según sus potencialidades humanas. Esto me demanda a estar a la altura de cada uno de mis estudiantes. ¿Ok? Dos, eh, y ya lo mencioné, trabajar desde la heterogeneidad. Eh, Tener un currículo tan flexible que los estudiantes puedan ir cada uno a su ritmo. ¿Sí? Y el tercer principio, y no menos importante, de hecho creo que el más importante de estos, es que no puedo conformarme con que los estudiantes me devuelvan lo mismo que yo le entregué. Y eso es lo que ocurre en el examen. Cuando terminamos calificando, que el estudiante me devuelva lo mismo que yo le entregué. ¿Sí? Eso no es aprendizaje superior. Así que debo generar escenarios donde los estudiantes produzcan y reproduzcan el conocimiento. ¿Sí? Recuerdo que cuando daba auditoría de sistema, por mucho tiempo, mi objetivo en el módulo de auditoría de sistema era que los estudiantes comprendieran y entendieran los temas, ¿sí? De auditoría de sistema. Y yo les hacía un examen escrito donde se preguntaban muchas cosas de la norma, muchas cosas de los procesos de auditoría de sistema. Y cuando comencé a darme cuenta, que esa clase la vamos a ver hoy, cuando aprendí sobre la taxonomía de Bloom y el pensamiento superior, yo decía, estoy educando en el pensamiento inferior. Si mi objetivo es que el estudiante comprenda, estoy haciendo todo mal. ¿Sí? ¿Qué hace con el conocimiento? Es lo realmente importante. Así que cambié mi estrategia y comencé a trabajar aprendizaje basado en problemas. Y recuerdo, eh, y quiero adelantarme un poquito, cuando terminemos este diplomado, lo más probable, hay probabilidades que el próximo que venga sea sobre neurodidáctica y psicopedagogía eh, basada en problemas, donde voy a hacer énfasis en esto que estoy diciendo. Ya va a ser un diplomado solamente para trabajar el tema de neurodidáctica y psicopedagogía basada en problemas. Eh, para que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, ¿oyeron? Tanto de la CLEP como las mías personales. Y les decía que de esta parábola entendí que yo no puedo conformarme. Que el estudiante diga, profesor, vea, usted me entregó esto y yo le devuelvo lo mismo que usted me entregó. Eso es una mentalidad muy escasa como maestro. Entonces yo cambié esto a aprendizaje basado por problemas y así fueron todas mis clases. Entonces le decía,
Voy a dar la auditoría del sistema y este módulo tienen que hacer una auditoría del sistema en un sector empresarial. Así que donde estén haciendo las prácticas o donde están trabajando o si tienen algún familiar que tenga un negocio, ubiquen un contexto donde ustedes puedan hacer la experiencia de la auditoría del sistema. Y tienen que hacer una propuesta de auditoría del sistema, tienen que sustentar la propuesta de auditoría del sistema, tienen que implementar la auditoría del sistema, tienen que hacer un informe final de la auditoría del sistema. Y tienen que defender ese informe. Así que era muy curioso porque los chicos decían, profe, mire, la norma dice esto, esto y esto. Pero nos damos cuenta que para las pequeñas empresas o las microempresas, donde no están bien definidos ni los cargos ni los roles, ¿sí? Y que muchas veces la parte del sistema carece de un sistema de usuario, de un sistema de detención de intruso, de un sistema o de políticas de contraseña, o de manejo de información o de confiabilidad, las normas terminan obviamente siendo bastante descontextualizadas, por lo cual nos tocó hacer una adaptación que pudiese, porque si no, todo fuera que no aplica, no aplica, no aplica, no aplica, y no se convertiría en un proyecto factible de mejoramiento para esta pequeña empresa. Así que adecuamos una especie de normatividad adaptada de la norma general, pero acondicionada a contextos de pequeñas empresas, que quizás tengan 3 o 4 computadores o 4 equipos o 4 roles o 4 cargos. Tiene 20 personas, pero son 3 o 4 dependencias pequeñas. Y comenzamos a generar entonces yo comencé a darme cuenta que los estudiantes eran como la palabra de los talentos. Vea, usted me enseñó esto, profe, pero yo le entrego lo que usted me entregó y mire, esto que lo aprendí por mi experiencia. O sea, yendo a hacer la auditoría del sistema, me encuentro con esto. Estas son mis conclusiones. Esto es lo que yo pienso al respecto. Y eso marca la diferencia. Así que esto es algo que quería compartírselo porque ayuda mucho. Entonces, indistinto de lo que usted enseñe, debe entender que ni biología, ni química, ni matemática, ni epistemología, ni metodología, ni psicología, ni religión, ni arte, ni filosofía son útiles por su naturaleza. Son útiles por el valor pragmático que le da el sujeto en su propio contexto. ¿Sí? Permítanme poner un ejemplo hasta un poco más atrevido, con el permiso de ustedes, ¿eh? Pero surge también de la propia experiencia. Eh, y es lo siguiente, mis estimados. Nosotros, eh, como maestros, tenemos que desafiar a nuestro contexto que nos escucha. En una ocasión me invitaron a dar una conferencia para liderazgo. De hecho, me invitaron a una conferencia sobre teopedagogía para el liderazgo. Y esta conferencia se hizo en una comunidad cristiana. En esa comunidad cristiana eh, podían haber como 50 líderes y estaban reunidos ahí y era como un evento, como un congreso y yo tenía una conferencia. En esa conferencia eh, comencé la conferencia haciendo una pregunta y por eso digo que muy atrevida. La pregunta, y mucha gente no me conocía allí porque yo era un invitado externo, la pregunta era, ¿la Biblia es útil o es inútil? Y esto sucede con la biología, con la química, con la matemática. Perdónenme el atrevimiento de poner el ejemplo. Y la mayoría digo, no, claro que es útil, a una sola voz. Ok, perfecto. Cambié la pregunta, ¿por qué es útil? Y la mayoría de las respuestas fueron con respecto a su
a su origen, porque es la palabra de Dios, porque fue inspirada, porque transforma, y era como un recital, porque es espada, y era como un recital. Y de perfecto. Y después comencé a hacer un conjunto de preguntas. Comencé a preguntarle, ¿cuántos de ustedes se han ido a dormir enojados con su esposa? Se han dormido rabiosos, han durado varios días enojados, seamos lo más honestos posible. Y varias personas levantaban las manos. ¿Cuántos de ustedes le han ayudado de pronto a una persona prestándole dinero? Levantaban las manos. ¿Cuántos de ustedes han cogido rabia y no han... Y comencé a mencionar una cantidad de casos. Y la gente levantaba la mano y decía, hacía todo esto. Entonces yo comencé a decirle, mire, tenemos que entender que las cosas son útiles no por la naturaleza u origen de esa cosa, sino por el valor pragmático que tiene nuestra vida. ¿Sí? Entonces, y comenzaba a decir, por ejemplo, escrito está, ¿sí? Airaos, pero no pequéis y no permitan que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Y le decía, allí está escrito la importancia de por qué no puede irse enojado a la cama. Y después comencé a hablarle, porque me invitaron fue para eso, comencé a hablarles del impacto de las emociones en el cerebro. Y comencé a hablarle de qué ocurre con la rabia y el sueño. ¿Qué pasa cuando yo me duermo enojado? ¿Qué pasa con el sistema de pensamiento y cómo se arraiga? Yo decía, hace más de 2000 años nos lo dijeron, no te vayas a la cama a dormir si estás enojado. Resuelve el conflicto antes de irte a dormir, porque va a suceder en tu sistema de emociones esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, la pregunta ¿es útil o inútil? Pues va a ser útil en tu vida a la medida que uno, la leas, dos, te apropies de ella, tres, reflexiones y cuatro, la apliques. Pero si no haces ese proceso cognoscente completo, serás un oidor olvidadizo y con toda la pena del mundo, para usted en particular será inútil. ¿Sí? Eso sucede con todas las ramas de la ciencia. ¿Sí? Yo no quiero decir que un psicólogo, por el hecho de haber estudiado psicología, no pueda tener eh, dificultades en su salud mental o deterioro en su salud mental, y no con esto voy a decir que un psicólogo está exonerado de tener un ataque de pánico, un ataque de ansiedad o una depresión. No. Como ser humano va a ser susceptible, pero se espera que esta persona, por el conocimiento que tiene de la conducta, de las emociones, ¿sí? Del cerebro, tenga la capacidad de afrontar de manera diferenciadora eh, esas crisis que las personas que no tienen ese conocimiento. Así que, eh, si es una persona, por ejemplo, es muy bueno ayudando en la salud mental de los otros, pero su salud mental es un caos, lastimosamente la psicología para este psicólogo es inútil. Más allá de que le genera remuneración por su cargo, desde el punto de vista personal, no le está tributando el conocimiento en su vida real. Un contador que ayuda a empresas a salir adelante, a llevar una buena contabilidad, a llevar un buen balance, y sus finanzas personales, su propio balance, su economía personal es un caos. A este contador, más allá de la remuneración que le está generando el conocimiento, en su propia vida, el saber se le está convirtiendo en inútil. ¿Sí? De igual forma, eh, a todos los demás. Entonces, les decía yo, si yo me dedico a la investigación y no puedo investigar mis propias realidades, si tengo una crisis en mi matrimonio y no aplico esos conocimientos de investigación para salvar mi matrimonio,
para operacionalizar mi relación, para generar estrategias, para poder evaluar, medir, analizar, comprender, transformar mi propio contexto, cómo el conocimiento de pedagogía y de investigación me pueden llevar a ser mejor padre, mejor hermano, mejor hijo, ¿sí? Mejor esposo, mejor eh, cristiano, ¿sí? Mejor ciudadano. El conocimiento tiene que ser útil, pero el tema es complejo porque es que se nos ha vendido el conocimiento como algo que tiene sentido solamente en el marco de la asignatura, en el marco del tablero, ¿sí? Y no hay esa relación entre el conocimiento y el mundo real, que eso lo hablábamos el primer y segundo día de clase. Entonces, Edgar Morin dice que de nada sirve tener una cabeza repleta si no tengo una cabeza bien puesta. Y tener una cabeza repleta puede estar relacionado con el aprender, que el aprender tiene que ver con el saber y es incorporar una nueva información a mi estructura cognitiva. Pero cuando yo trabajo con el aprender, con H intermedia, ¿sí? Ya no es solamente incorporar a mi cerebro una estructura cognitiva, una nueva información a mi estructura cognitiva, sino cómo me apropio de ella, cómo yo me apropio de ella, con significado. A esto Auber le llamaba aprendizaje significativo. Yo quiero pedirle que me perdonen en el día de hoy. Vengo atravesando una virosis, tengo la garganta que, para serle honesto, me literalmente duele. Entonces, les pido cualquier incomodación, si lo incomodo de pronto con, pues, con los malestares propios. Me devuelvo. Auswell le llama a esto aprendizaje significativo. ¿Ok? Aprendizaje significativo. Ahora quiero terminar eh, esto contándole una pequeña historia. ¿Ok? Mi gente, para que entendamos más o menos eso del saber útil. En pandemia, en el año 2020, quizás porque me encerraron con mi esposa, teníamos una hija de 4 años en ese momento, de 3 años para ser exactos, de 4 años, y mi esposa queda embarazada, nuestro segundo embarazo, y termina siendo un embarazo gemelar. Nos enteramos que iban a venir dos hermosos niños a nuestras vidas. Con la incertidumbre de la pandemia, pues, y un embarazo de alto riesgo, tuvimos unos hijos prematuros de escasamente 32 semanas. Y pues bien, para los que saben a qué me refiero, es todo un desafío. Mi esposa quería lo mejor y recuerdo que mm, mandamos, compramos o importamos de Estados Unidos unas cremas recomendadas por la Asociación Internacional de Pediatría, unas cremas especiales para curar sus colitas después de limpiarlos y para que el pañal no hiciera eh, la famosa pañalitis. Pero bien, como todos los cuerpos no son iguales, eh, uno de mis hijos, de los mellitos, comenzó a experimentar el efecto contrario, es decir, comenzó a quemarse la colita y comenzó a experimentar una, una pañalitis a tal punto que exigió que lleváramos al niño al pediatra. Por temas de pandemia, yo me quedé con uno de los bebés, mi esposa fue con el niño afectado. La pediatra lo ve y le dice, tranquila, no te preocupes, mamita, todo va a estar bien. Cómprate esta crema. Y le puso Fituestimulir. Mi esposa sale del,
del consultorio, va a la farmacia y compra la, la droga, una cremita, un tubo, y fue una crema sagrada, la verdad. Echó 2, 3, 4 veces, al tercer día ya estaba el niño completamente recuperado de esa pañalitis. Ni siquiera se había agotado eh, la mitad del tubo. Pasaron 4, 5, 6 meses, no recuerdo, cuando se reactivó la pandemia, pues se reactivó el tema social, cuando ya más o menos la pandemia comenzó a superarse. En un acto algo imprudente de mi parte, me terminé quemando con el mofle de una moto. No solamente me quemé, sino que me descuidé de la quemadura y cuando ya estaba bastante feita, fue necesario, fue necesario eh, ir a donde el médico. Voy donde el médico, después de una limpieza algo dolorosa, el médico me dice, no te preocupes, eh, todo va a estar bien, cómprate esta crema y me pone fitoestimulina. Sí, la misma crema que la pediatra la había mandado a mi hijo. Pero veamos algo muy curioso. Eh, mi esposa, que quizás de pronto se apersonó de ese proceso, eh, tenía un reconocimiento consciente que en la casa había fitoestimulina. ¿Sí? No obstante, mi esposa solamente articulaba esa información a la pañalitis, ¿sí? Que había sido su única experiencia donde había utilizado esa crema, ¿sí? Y no tenía la facilidad de extrapolarla a nuevos contextos útiles, como es el caso de una quemadura por moto, ¿ok? Por esa razón, ella jamás me sugirió que me echara fitoestimulina. Dos, en mi caso, yo, que ahora sabía que la fitoestimulina servía para la quemadura de moto, no tenía el reconocimiento consciente de que en casa teníamos una fitoestimulina. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿la fitoestimulina que teníamos en mi casa me fue útil o me fue inútil a mí? La respuesta es que para mí fue inútil. No porque la fitoestimulina fuese inútil, porque farmacológicamente hablando, químicamente hablando, ese medicamento es súper útil. ¿Por qué? Porque fue creado para cumplir una necesidad. Pero considerando que en mis estructuras cognitivas no había el reconocimiento de la información y considerando que mi esposa, que sí tenía el reconocimiento de la información, sí, su articulación, experiencias previas era baja y no tenía la capacidad de extrapolar a nuevos contextos útiles, resulta que la fitoestimulina que teníamos en mi casa a mí me terminó siendo inútil, porque salí del consultorio, fui a la droguería y compré otra fitoestimulina. Esto nos sucede a diario con el conocimiento. Cuando yo no tengo estructuras cognitivas sólidas que me permitan acceder a la información. Yo tengo una compañera que estudió ingeniería, ¿sí? Eh, y resulta que compró un carro 0 kilómetros. Al mes de haberlo comprado, le salió una pequeña iguanita y por esquivar la iguana se salió de la carretera. Gracias a Dios, no hubo víctimas fatales, pero sí hubo bastantes heridas. Quien iban en el carro tenían bastantes heridas y el carro pérdida total. ¿Sí? Lo curioso es que esta persona
En el bachillerato dio física y vio movimientos, ¿sí? Y vio un conjunto de temas asociados a la velocidad, a la resistencia, al movimiento. En la universidad repetimos esto porque lo vimos varias ocasiones en diferentes asignaturas de física. Vimos ese tema, ¿sí? No obstante, en ese instante que iba manejando su carro, que iba en un cuerpo en movimiento a 60, 70 kilómetros por hora, que aparece pues una iguanita, ¿sí? Y ella toma la decisión de esquivar la iguana, pues bien, allí todo el conocimiento de física fue inútil. ¿Por qué? Porque en ese momento no pudo tomar una decisión. Sé que ahí juegan muchos factores, las emociones y todo eso. Pero no sé, yo quiero pensar que si nos hubiesen enseñado en el colegio y en la universidad la física, no desde el tablero, sino desde la experiencia, desde la experimentación, desde casos, problemas como eso, como uno ir manejando. ¿Y qué sucede si yo hago algo o hago esto otro? ¿Cómo puede eso influir en mi vida literalmente? ¿Sí? ¿Cómo la química, yo tengo que tenerla en cuenta cuando voy a comprar los útiles del aseo, las cosas de comida en la casa? ¿Sí? ¿Cómo influye todos los conocimientos que hemos adquirido, cómo influye en nuestra vida pragmática? Pero no lo hacemos porque tenemos esa descontextualización del conocimiento. ¿Vale? Ahora, permítanme, por favor, y ya vamos a ir aterrizando para hacer una práctica. Permítanme preguntarle si se entendió lo del saber útil. ¿Se comprendió lo del saber útil? Porfa, me lo comenta. Ok, ok. Dice que sí se ha entendido. Perfecto. Entonces, vamos a ver aquí. Bien, entonces, aquí el objetivo es que la clase sea la clase. ¿Cómo así? Bien, permítame devolverme un poco y hablarles un poco de los recursos psicopedagógicos que utilicé en esta clase. ¿Ok? Partamos desde aquí. Bien, las presentaciones que han visto de mi parte se dan cuenta que tienen poco elemento, ¿verdad? Tienen una palabra clave que siempre resalta sobre las demás, en este caso, saber útil. Tienen unas palabras secundarias que siempre acompañan la palabra clave y tienen un elemento. ¿Sí? Estos elementos son importantes para, para trabajar la atención desde las presentaciones disruptivas. Es decir, son tres elementos básicos. El fondo siempre en contraste con las letras y los objetos del frente. Con esto buscamos capturar la atención y ayudar al cerebro a que centre su atención en el discurso oral que se está desarrollando por parte del profesor, en este caso mi persona. Eh, Seguido, presento dos conceptos fundamentales, infotoxicación y educación bulímica. Utilizo un meme, no tengo más nada ni texto. El meme es una ilustración gráfica que utilizando caricaturas o utilizando el recurso, por decirlo así, gracioso o cómico, permiten presentar una realidad de manera crítica. Así que a través de un meme, que es un recurso audiovisual, presenté dos conceptos, infotoxicación y educación bulímica. Me faltó un tercer concepto que sería la educación bancaria de Freire,
que también se presta para este meme, pero yo abordé dos. Tercer recurso que utilicé para explicar este tema fue una parábola. La parábola son narrativas que nos ayudan a extraer reflexiones concretas frente a un tema determinado. Tener parábolas juega un papel fundamental para poder trabajar en la memoria episódica que hace parte de la memoria cognitiva. Esto lo vamos a estar viendo, si Dios lo permite, el día de mañana o el día jueves. Así que se vuelve relevante e importante que nosotros podamos usar este tipo de recursos. No es bueno que la parábola esté copiada completamente, nada. Aplico la misma técnica. Una palabra clave, que sería talento, que es donde quiero que se centre la atención. Una palabra dice formar, formar en los talentos, y una imagen, ¿sí? Y un fondo que me sume y no que me reste. Tres elementos para una presentación disruptiva. ¿Ok? Perfecto. Utilizo aquí eh, una perturbación cognitiva y lo utilizo con un tema polémico. Propuse un tema religioso. ¿Esto qué hace? Esto hace activar, esto permite activar la onda beta del cerebro. De alguna manera, y espero que así haya sido para muchos de ustedes, se haya logrado activar la atención profunda en este punto. Cuando yo les preguntaba, ¿la Biblia es útil o inútil? ¿Sí? Entonces las personas se despiertan. Comenzar esta conferencia o la conferencia que hice en la iglesia, en esa comunidad cristiana, pues ayuda. Comencé, que estaba dormido se despertó enseguida, cuando alguien le está preguntando sobre este tipo de temas. Estas perturbaciones cognitivas, Piaget le hablaba a la teoría de la equilibración. Cuando reconoces la relación que tiene el sujeto con la realidad, puedes sembrar preguntas. Sócrates le llamaba a esto la mayéutica, o el arte de preguntar o el arte de parir ideas. Así que hago recurso. Pongo un sujeto, ¿sí? Nuestro cerebro tiene algo que se conoce como las neuronas espejo. Son esas mismas neuronas que si yo llego a bostezar, o al menos mencionar la palabra bostezo, puede generar que muchos de ustedes bostecen en su casa. Si yo bostezo en este momento frente a ustedes, que no lo hago porque sería una muy mala educación, aunque simplemente al mencionarlo me han dado ganas de bostezar, eh, termina generándose por una especie de efecto neuronal que se le conoce como neurona espejo. Sí, que imita. Eso es lo que hace que si una persona está llorando y usted la observa, le dé ganas de llorar. Que si una persona vomita, usted le dé ganas de vomitar. ¿Sí? Que si una persona está enojada, ¿sí? Usted también se enoje con ella. ¿Sí? Eh, por esa razón, la imagen que seleccioné para esta perturbación cognitiva refleja una emoción que es de certidumbre, de duda. ¿Para qué? Para orientar al cerebro de manera inconsciente a que genere ese estado de similitud. ¿Sí? Y todo esto puede pasar desapercibido para todos nosotros, son recursos. Me estoy devolviendo para decirle todas las técnicas que he aplicado para poder explicar el tema que expliqué como lo expliqué. Vale. Utilizo, yo bibliografía no, yo la bibliografía la voy incluyendo en el discurso. Planteo un principio de Edgar Morin utilizando y planteo dos conceptos, aprender y aprender con H. Finalmente, utilizo la narrativa de vida, es contar historias. Eso hace, mire, de los mismos creadores de por qué el chisme es tan atractivo, las narrativas de la vida, cuando usted llega y habla de su vida o habla de sus experiencias o habla de situaciones que sucedieron, eso hace que el nivel de atención de las personas aumente y mejore la comprensión. Ahora, lo que vieron con ellos, infografías. Entonces, aquí nuestra presentación se convierte en una infografía.
en donde a partir de la narrativa vamos articulando a los elementos importantes. El reconocimiento consciente de la información responde a las estructuras cognitivas, mientras que la articulación a experiencias previas y a nuevos contextos útiles se conoce como las estructuras metacognitivas. ¿Sí? Entonces veamos, estos recursos son muy buenos para que ustedes puedan ir fomentando esto en su práctica educativa, ¿vale? Nosotros vamos a ver, ahora vamos a ver la taxonomía de Solo Libardo y ahí vamos a ver un poquito de cómo evalúa el IFES las pruebas saber en Colombia. ¿Sí? Regálenme acá un segundito. Se comprendió un poco eh, la explicación de la clase, es decir, de las técnicas que utilicé para la clase. Entonces, el objetivo es que ustedes más o menos comprendan o deconstruyan la clase. ¿Qué estoy haciendo? Lo que Derridas hablaba como deconstrucción. Le acabo de deconstruir la clase en cómo la planeé para podérsela trabajar a ustedes. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña práctica, ¿sí? Para yo poder tener al menos 10 minutos y tomarme algo para la garganta porque me está acuchillando literalmente. Todas estas presentaciones se las comparten en material de apoyo, ¿oyeron? O sea, todo va a estar allí y hasta más cosas que no están aquí. Bien, me presten atención. Vamos a crear un objeto virtual de aprendizaje. Vamos a crearlo sobre esto para poder hacer una práctica, ¿ok? Voy a apagar el chat. Vamos a ver si aquí logro entrar a... Vamos a hacer un objeto virtual con Learning Studio. Me prestan toda su atención para que sepan, ¿ok? Vamos a utilizar Learning Studio. Entonces, permítanme acá eh, cómo usar Learning Studio para crear un objeto virtual de aprendizaje. Primero entramos a Learning Studio, ¿sí? Van a seguir paso a paso lo que tenemos, ¿vieron? Voy aquí a retirarme. En Learning Studio dice inscribirse en la parte superior derecha, 2 en la parte superior derecha, ¿sí? Y le damos clic
en acceso, en acceso. Y aquí nos da la oportunidad de iniciar sesión, ¿sí? De iniciar sesión. Pueden iniciar con Google o pueden registrarse con su propio correo y contraseña. Voy a ingresar con un correo que tengo. Aquí acabo de ingresar con un correo. ¿Vale? Entonces, inicia sesión. Cuando inicien sesión, el tercer punto, ¿sí? Tercero, iniciar sesión. ¿Sí? Cuarto punto, vamos a darle, dice, crear nuevo curso. Le damos clic en, dice, le damos clic en crear un nuevo curso. Le damos clic en crear nuevo curso. Ahí le damos clic. Cuando le damos clic ahí en crear nuevos cursos, aparecen varias opciones. Dice rápido, guiado, importante del archivo. Si tienen un documento, lo pueden hacer. En la versión gratuita le va a permitir crear simplemente 3 objetos, así que utilícenlo bien. De ahí en adelante pueden utilizar otras cuentas para crear otros 3 en cada cuenta o en su defecto pagar. ¿Sí? Vea que se los advierto. Yo voy a coger aquí rápido, rápido. Entonces, le damos clic en la opción de preferencia. Menos blanco, pero ya puede ser guiado, importar archivo rápido. Le damos clic en opción de nuestra preferencia. Por ejemplo, en rápido. Yo lo voy a hacer rápido. Vamos a ver aquí en rápido. Aquí, ojo con el idioma. En la parte superior de la caja de texto, le damos clic al idioma. Ahí aparece español. Verifique porque si sale en inglés o en otro idioma, ya pierden ese objeto virtual. Entonces, validen que esté en español. Que esté en español. Séptimo, poner el prompt. ¿Sí? O el tempo, el texto. Por ejemplo, yo voy a hacer un objeto virtual sobre, hablemos sobre esto, sobre la taxonomía, sobre el pensamiento, el pensamiento superior, ¿sí? Aprendizaje significativo, ABP y taxonomía del bien. Educar para el pensamiento superior. Para el pensamiento superior. Este es el tema que yo voy a poner. ¿Sí? Y octavo, le digo crear curso. Aquí Learning Studio me está haciendo un objeto virtual de aprendizaje. Vale.
Vale, miren lo que me sale. Miren que este es el objeto. Aprendizaje significativo de y taxonomía de Bloom, educar para el pensamiento superior. ¿Sí? Y aquí aparece cómo implementar estrategias educativas efectivas para fomentar el pensamiento crítico, descripción del curso, y aquí aparecen los elementos, fundamentos, metodología, estrategia, práctica, como una página web. Fundamento de aprendizaje significativo y su aplicación en el aula, ¿sí? Metodología de aprendizaje basada en proyectos, la taxonomía de Bloom, estrategia para fomentar el pensamiento crítico superior en los estudiantes. Es un objeto virtual que sirve de estudio, hay resumen, hay actividades y hay hasta exámenes. Aquí me genera un examen que los estudiantes pueden hacer y se les califica de manera inmediata. ¿Sí? Yo aquí puedo decirle compartir y le puedo decirle copiar link y lo puedo compartir a mis estudiantes como ustedes. Entonces lo estoy compartiendo para que vean el case. Aquí tiene el paso a paso de, aquí tienen el paso a paso de, de esta herramienta para que por favor ustedes puedan hacer el paso a paso. Y yo aprovecho para ver qué me puedo tomar. Son las 7:09. Vámonos hasta las 7:20. ¿Sí? Estamos practicando en Learning Studio. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces voy a abrirles el chat para que ustedes puedan. Vale. Vamos a ver, voy aquí a apagar el chat para ir abordando varios temas. Con respecto a esto, tienen que decirle, pues, obviamente que la versión paga no les va a dejarle descargar. Al menos, por ejemplo, en la parte de Score, pero antes dejaban de cargar esto gratuito, ya no. Así que si lo quieren, pero miren, pues, en mi caso, manden a imprimir. Por ejemplo, en el caso de, yo estoy aquí en Safari con Mac, con una MacBook. Yo aquí simplemente le digo archivo, pues en las opciones del navegador que me da, ¿sí? Me da la opción de archivo, imprimir, y aquí en imprimir yo le puedo decir guardar como PDF y mira, aquí tengo todo el módulo para descargar, ¿sí? Claro que me lo permite descargar. Sí, lo puedo ir descargando, ¿ya? Vamos a aparecer aquí, me da otra opción de exportar, guardar, compartir, guardar página como, pues aquí me permite guardarla como, no, vamos para ver aquí, archivo, compartir, no me da la opción de, pero yo creo que es en, por ejemplo, voy a coger el link de, si lo quieren grabar como PDF, voy a copiar el link, voy a abrirlo desde el otro navegador de Safari, el link que me da para verlo. Vamos a ver que se cargue. Ah, pero verdad, me dice que ha expirado. No deja, como que es solamente para una sola persona. No, no deja, no deja. Pero aquí sí le doy archivo, imprimir, y me da la opción para imprimir. ¿Sí? Me da la opción para imprimir. Vale. Vamos a continuar. Eh,
Entonces hablemos de pensamiento superior. ¿Sí? Hablemos de pensamiento superior. Hmm. Hablemos de pensamiento superior. Para explicarles sobre las taxonomías, para poder entender pensamiento superior, lo primero que tenemos que entender son las taxonomías. Y para comprender las taxonomías, mis estimados, es importante entender que una taxonomía es como una persona o un autor clasifica algo. En educación, la taxonomía tiene que ver cómo clasificamos los niveles del aprendizaje. Hay varias taxonomías. Está la taxonomía de Solo, de Bloom, de Marzano, de Tobón, y hay muchas más taxonomías de cómo diferentes autores clasifican el aprendizaje. ¿Ok? Clasifican el aprendizaje. Para exponer esto, quiero utilizar una metáfora infográfica. Dado que el sábado también vieron infografía, voy a utilizar un iceberg. El iceberg nos indica, como metáfora, que hay dos elementos. La superficie, que es algo que usualmente la gente conoce de algo, y la profundidad, que es algo que mucha gente ignora de ese algo. Entonces podemos decir que la educación tiene una superficie que es la que la mayoría de los maestros conocen, pero hay una superficie que muchos maestros ignoran. Y vamos a dividir la taxonomía de Bloom en función de esto. Comenzamos. Bloom dividió el aprendizaje en esto. Decía, nivel 1 de Bloom, recordar. Si el estudiante recuerda un tema y lo comprende, que es el nivel 2 de Bloom, el estudiante ha logrado el pensamiento inferior. Si el estudiante recuerda un tema y lo comprende, pensamiento inferior. Pero curiosamente, para muchos maestros, y yo me incluyo por mucho tiempo, pensaba que si un estudiante recordaba y comprendía el tema, era un excelente estudiante. Podía ganar mi materia con las mejores notas. Podía ganar la materia con las mejores notas. Sí. Y de hecho, estos estudiantes pueden hasta graduarse con honores, porque en nuestro sistema educativo recompensamos la memoria y la comprensión. Pero Bloom es claro, y a esto lo reconoce como la parte más básica del aprendizaje. Dice que lo mínimo es que el estudiante recuerde y comprenda el tema. ¿Sí? Ahora, si el estudiante recuerda, comprende y aplica el tema, ¿sí? Se va a la experiencia, decía Vygotsky, el conocimiento que no venga de la experiencia no es realmente un saber. Dejaba de manifiesto que el conocimiento es práctico. El conocimiento es práctico. ¿Sí? Si el estudiante recuerda, comprende, aplica y analiza el tema, es el pensamiento medio. Así que el pensamiento superior es cuando el estudiante recuerda, comprende, aplica, analiza, critica y crea. Quiere decir que el pensamiento superior es el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. ¿Sí? Y esa es la meta del maestro del siglo XXI. No que el estudiante recuerde, porque acceder a la información ya es un tema que está resuelto. Y para eso tenemos bases de datos, internet, smartphone, inteligencia artificial. ¿Qué hace el sujeto con la información? Es realmente el problema que nos convoca. Si cómo resuelve problemas el sujeto es realmente el problema que nos convoca. ¿Ok? Entonces tenemos la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom también nos presenta lo siguiente: un conjunto de verbos. ¿Sí?
Y aquí es curioso, cuando estamos planeando nuestras clases, muchas veces nos autosaboteamos. Si yo pongo como objetivo general o como competencia general que el estudiante comprenda un tema o que entienda el tema o que lo explique, estoy definiendo un objetivo de el nivel de pensamiento inferior. Y si el objetivo general es comprender, los demás objetivos específicos son inferiores a este objetivo. Así que termino trabajando en el pensamiento inferior. Un ejercicio muy interesante para hacer nuestras clases desde el pensamiento superior es que desde el objetivo planteemos verbos de carácter superior o de pensamiento superior. Y los demás, los específicos, sí los trabajamos desde el pensamiento inferior para hacer el andamiaje que nos permita llegar al objetivo superior. Así que vamos a hacerlo en este momento. Yo les, en su momento yo les facilité, y si no ahora lo voy a hacer, yo les facilité, permítame acá un momentico. Voy a compartirles aquí un conjunto de inteligencias artificiales generativas de texto. Ustedes pueden trabajar con cualquiera. Yo voy a trabajar con ChatGPT, pero si ustedes no tienen, si ustedes tienen problema con ChatGPT, por ejemplo, en Venezuela para entrar a ChatGPT necesitan una VPN. Si no la tienen, no se preocupen. Pueden trabajar con DeepSeek, con Perplexity, con Claude, con Copilot, con Géminis. En todos van a tener que autenticarse e iniciar sesión para que puedan, eh, trabajar, ¿ok? Y vamos a hablar sobre, el, sobre cómo hacer un prompt, ¿sí? Ya un segundito. Entonces, un prompt debe tener estos elementos: una perspectiva, un contexto y una instrucción para que el prompt sea eficiente para la inteligencia artificial. Entonces, en este caso, vamos a trabajar. Voy a crear un prompt para hacer la planeación de un curso, ¿sí? Vamos a hacer un curso sobre, sobre coaching educativo, ¿sí? Eh, podría hacerlo. Y habilidades socioemocionales para el desarrollo profesional. Entonces voy a pedirle a la inteligencia artificial: eres experto, y le doy una perspectiva. Comencemos con una perspectiva epistemológica. Sí, eres experto en educación, sí, en constructivismo, sí, sociocognitivo, sí, en aprendizaje activo, sí, en pensamiento, o sea, en educación humanista, ¿sí?
en, en aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Eres experto, perspectiva teórica, eres experto en coaching educativo, en psicología existencialista, voy a decir, experto en inteligencia emocional, inteligencia múltiples, en habilidades socioemocionales, en habilidades blandas, vamos a poner autores, en Víctor Frank, algo así, Víctor Frank, en Freire, Morin, Garner, Goleman, en Daniel Chabot. Ustedes que son expertas en sus temas pueden poner sus propios autores del tema que ustedes van a trabajar. Entonces, lo primero que tengo es perspectiva, para que él entienda más o menos cómo va a trabajar. Contexto, le voy a decirle, soy docente y conferencista. Deseo organizar un diplomado sobre coaching educativo y habilidades socioemocionales en el aula, ¿sí? Potencializando, trabajando desde las potencialidades humanas. ¿Ok? El curso está dirigido a maestros y profesionales de diferentes áreas, ¿sí? Está conformado eh, por 160 horas, de las cuales el 60% son horas directas, horas de docencia directa. Directa, aquí pongo trabajo sincrónico y asincrónico con el maestro. Y, y 40%, esto puede cambiar para ustedes, y 40% son de trabajo independiente, independiente del maestro, del maestro, ¿ok? El diplomado está compuesto por 12 unidades temáticas, ¿sí? Bueno, ok. Vamos hasta ahí. Ahora viene instrucción. Voy a decirle, construye una matriz de competencia
de competencias generales, ¿sí? que presente, que presente un objetivo general, no, una competencia general del diplomado. Utiliza un verbo del pensamiento superior de la taxonomía de Bloom. La competencia general debe incluir de manera implícita en sí, qué pena, de manera implícita en sí, debe incluir de manera implícita en sí un componente cognitivo, ¿sí? Procedimental y actitudinal. ¿Ok? Esta matriz debe tener la competencia general, la evidencia general de aprendizaje, dale. Ahora, construye una segunda matriz, una segunda matriz con los objetivos, con las competencias específicas. Con las competencias específicas. ¿Qué le voy a decirle? Eh, presenta, voy a ponerle presenta 6 competencias específicas o 5, ¿sí? Que generen un andamiaje desde el nivel inferior al nivel superior de la taxonomía de Bloom. La matriz debe tener debe tener las competencias específicas, las evidencias específicas de cada una de las competencias. Vamos a probar nuestro prompt. Y tengo un prompt con los elementos que se requieren. Vamos aquí. Yo voy a entrar a ChatGPT. Entonces entro a ChatGPT. Esto ustedes mismos lo hacen según la inteligencia artificial que ustedes van a utilizar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo usar ChatGPT? Uno, entrar a ChatGPT. A ChatGPT. Dos, iniciar sesión en ChatGPT. Tres, eh, a mí me gusta trabajar en ChatGPT y en ScholarGPT, pero vamos a decirle así, Explora GPT, darle clic en explorar GPT, porque es una base de datos, así que trabaja mucho más cómoda con información más confiable. Le doy a explorar GPT, que aquí está, les voy a mandar linealmente.
Y ahí me voy donde dice cuarto, Darkly en investigación y análisis. Si usted no lo que hace con Explorer GPT, le da, pone el prompt simplemente y ya, no da todas estas vueltas. Da clic en investigación y análisis. Aquí pongo investigación y análisis y aquí dice Explorer GPT. 5, seleccionar Scholar GPT. Es la número 1 en base de datos. Le digo iniciar chat. Sexto, iniciar chat. ¿Va? Si usted está en otro, entre, autentíquese en otro chat, en otra inteligencia artificial y simplemente va a pegar el prompt. Ojalá lo pueda adaptar, ¿sí? Entonces, pegar prompt 1. Vamos a ver el primer prompt. Por temas de Zoom, me toca mandárselo en dos mensajes. Vamos a pegar nuestro prompt, ¿sí? Ahí está. Bien, aquí lo tienen. Y veamos para ver el resultado. Dice, competencia general del curso. Evalúa críticamente los fundamentos teóricos y metodológicos del campo de estudio del diplomado. No me gustó esta competencia general. Ahora le hago curaduría, ¿sí? Pero la matriz específica identifica conceptos clave, analiza casos prácticos, aplica, sintetiza y evalúa. Está bien. Los específicos están bien. No me gusta el general. Yo le voy a decir, eh, dado que trabajaremos en una metodología de ABP, procura que la competencia general apunte hacia la creación, diseño, no, no, ya sé por qué está mal. No, no, el problema es mío. Y es que no pegué todo el prompt. Qué pena con ustedes. Es que aquí no pegué todo el prompt, ni siquiera sabe de qué trata el prompt. Por eso es que la respuesta fue así de ineficiente. Es que pegué el prompt mucho. Ahora sí tiene todo el prompt. Ahora sí, ya sabe de qué trata. Diplomado en coaching educativo. Miren que ahora sí, diseñar e implementar estrategias de coaching educativo y desarrollo de habilidades socioemocionales. Ahora sí, ahora sí. Yo no me estaba gustando la respuesta y era que el prompt lo había hecho mal. Es decir, como me tocó partirlo para pegarlo en Zoom, había simplemente copiado en ChatGPT la última parte. Pero mire que me entrega diseñar e implementar estrategias de coaching educativo y desarrollo de habilidades socioemocionales en el aula, fundamentales en enfoque sumático y teoría promoviendo el aprendizaje autónomo. Buena competencia. Evidencia general, proyecto final donde el docente diseña e implementa plan de coaching educativo. Excelente. Matriz de competencias específicas. Aquí me aparece los fundamentos teóricos del coaching, analizar el impacto, aplicar la estrategia, evaluar el impacto y diseñar un modelo de intervención. Me parece perfecto y aquí tengo mis competencias. ¿Vale? Vamos a hacer la práctica. Recuerden que si no les funciona ChatGPT, pueden utilizar cualquiera de las 10 que les compartí. Y yo sigo descansando por 10 minutos más la voz, ¿ok? Me comentan cómo vamos, si se ha entendido y si hasta el momento lo enseñado está siendo de utilidad para ustedes, porfa. ¿Sí? Ok, cuéntenme cómo les fue. Vale, aquí nos están compartiendo, pero creo que esa no es la forma de compartir
en Disc Suite. Ya, para poder compartir un chat en Disc Suite, por ejemplo, si yo pego aquí mi prompts y los quito con Disc Suite, tendría que, dejemos para ver si él aquí da una opción de compartir el chat. Lo vamos a ver. Pero funciona bien en Disc Suite. Aunque me presentan muchas competencias generales, lo cual no me gusta mucho. Más para ver, nada, aquí no me da la opción de compartir como chat. No la veo. En ChatGPT sí se presenta esa opción. Yo aquí le digo compartir y aquí me deja crear un enlace, el cual puedo compartírselos a ustedes, para que ustedes puedan ver el mismo chat que estoy viendo yo. ¿Ok? Ok, perfecto. Bien, vamos a hacer un par de prompts, así que me prestan toda su atención. Voy a hacer ahora un conjunto de prompts que son muy importantes para lo que queremos hacer de ahora en adelante. El siguiente prompt lo vamos a centrar en hacer el contenido temático. Le voy a decirle construye considerando, considerando la matriz de competencia general y específicas, construye una matriz de contenidos de, de los contenidos temáticos, considerando los siguientes elementos. Contenido temático. Punto. La matriz debe ser coherente con, con las competencias establecidas. Entonces voy a poner aquí, la matriz debe tener, voy a poner aquí unidad temática, subtemáticas, mínimo 3 subtemas por unidad, temática. Objetivos de aprendizaje de de la unidad temática, evidencia de aprendizaje. ¿No? Vamos a poner aquí horas directas, número de horas directas, número de horas de trabajo independiente. Vamos a copiar el prompt
y lo ponemos en el mismo chat, en continuidad a lo que ya tenemos. ¿Sí? Ejecutamos y aquí nos genera la matriz de contenidos temáticos. Por ejemplo, primero, fundamento de coaching educativo, subtemática, origen y evolución del coaching, enfoque del coaching, número de horas directas, 4 horas, hora de trabajo independiente, 8 y 4 horas, objetivos de aprendizaje, aquí me los define, evidencias de aprendizaje. Aquí me está presentado, recuerden que yo acá arriba le dije que tenía que tener 12 unidades temáticas, se los dije acá arriba, así que acá debe ubicarme 12 unidades temáticas. Las 12 unidades temáticas, ¿sí? De esta manera me va a generar 96 horas de horas directas que equivalen al 60% más 64 horas de trabajo independiente. ¿Ok? Entonces ya miren cómo con un buen PROM al inicio los demás PROM van surgiendo. ¿Sí? Entonces, segundo PROM, aquí se los pongo. PROM 2. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomarnos solamente 6 minuticos hasta las y 20 para hacer este último PROM y yo hacer el último PROM para ustedes, ¿vale? Entonces van a hacerse, apliquen este PROM, ¿sí? Este segundo PROM, 5 minuticos simplemente, ¿ok? Vamos aquí 8 y 20. Ok, vamos, ¿cómo les fue? Ok, perfecto. Vamos a hacer un último PROM en el día de hoy, pero vamos a continuar esto mañana para hacer una rúbrica de evaluación. Con esa rúbrica de evaluación general del curso, les voy a explicar qué es una rúbrica. Voy a decirle, considerando la matriz general la matriz de competencias generales y específicas, y considerando los temas principales del diplomado, vamos a decirle esto a la inteligencia artificial. Construye una matriz de rúbrica general de aprendizaje, una rúbrica general de evaluación del diplomado. Sí, estas se pueden hacer generales, específicas por unidad o específicas por tema o específicas por actividad. Rúbrica general de evaluación de diplomado. ¿Sí? Considerando como componentes, ustedes definen los componentes. Yo voy a poner los componentes más tradicionales, cognitivos, procedimentales y actitudinales. ¿Sí? Voy a poner aquí varios. Voy a poner aquí críticos, creativos, ¿sí? Críticos, creativos y metacognitivos. Estos son más adicionales. Voy a dejarles 6 elementos. Voy a poner, considera el siguiente sistema de evaluación. Este sistema también puede variar según la universidad. Yo voy a poner que de 5 a 4.6 es superior.
de 4.5 a 4.0 es alto, de 3.3 a 3.9 es básico, de 2.0 a 3.2 es bajo y menos de 1.9, menos de 2 es inferior. ¿Sí? Voy a poner la matriz debe tener componentes, por aquí superior, alto, básico, básico, bajo e inferior. ¿Sí? Vamos a que nos haga nuestra rúbrica de evaluación. ¿Ok? Me voy a nuestro chat y pego mi tercer prompt con el cual la inteligencia artificial, vale, aquí me dice que le tocó abortar. Vamos a ver. Ahora les explico que es una rúbrica para los que de pronto no están familiarizados. La rúbrica es una matriz que me define por componente el resultado o los posibles resultados del estudiante, según una escala de evaluación. Entonces, por ejemplo, componente cognitivo me presenta que si él saca en ese aspecto una nota superior, es porque ha demostrado un dominio profundo de los fundamentos teóricos del coaching educativo y las habilidades socioemocionales, estableciendo conexiones críticas con diferentes enfoques y modelos. Si saca 4.5 es porque ha comprendido los conceptos de teoría con claridad y aplica el conocimiento en distintos contextos, aunque con algunas limitaciones en la argumentación. Básico, presenta comprensión básica de los temas, pero con dificultades para establecer relaciones entre conceptos y aplicarlos en contextos educativos. Bajo e inferior. Procedimentales. Diseña e implementa estrategias innovadoras de coaching, esa sería como la máxima. Aplica estrategias de coaching con buenos resultados, aunque con áreas en mejora. Aplica algunas estrategias de coaching, pero de manera superficial. Y aquí tengo actitudinal, crítico, creativo y metacognitivo. Y tengo, pues, nuevamente esto. Sí, entonces aquí les voy a regalar estos dos prompts. ¿Sí? Yo creo que ya ustedes, sí, este prompt, que sería el tercer prompt, va por ahí. Prompt, tercer prompt, aquí está. Se los comparto desde una rúbrica de evaluación. Mis estimados, eh, la verdad que con mucho esfuerzo por el tema, es que estamos atravesando en casa una virosis que está dando y ha sido tos, malestar en la garganta y hoy no ha sido para mí sencillo dar esta clase. Así que yo voy a llegar hasta aquí. Aquí les comparto el tercer prompt. Ojalá que puedan hacer la práctica, puedan experimentar y me puedan contar cómo les fue. No sé si está conectado Luis, Mónica, Andrés, Weber, que de pronto puedan conectarse y dar una información para yo poder terminar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Luis, te dejo con el grupo, ¿vale? Bendiciones. Muy buenas noches. Gracias, profe.